Problema. Un cazador de aves dispara su arma desde una altura de 1.5 metros cuando un ave pasa justo encima de él, a una altura de 15 metros. La velocidad de salida de la bala es igual a 25 metros por segundo. Si el ave vuela horizontalmente a una velocidad de 5 metros por segundo, calcular A, el ángulo necesario para que la bala dé en el blanco, y B, la velocidad de la bala cuando da en el blanco. Y ahí tenemos el gráfico de la solución. Hoy vamos a resolver este problema de física 1. Vamos con la solución. Lo primero que hacemos es extraer los datos. Me da la altura del cazador, 1.5 metros. Me da la altura del ave, 15 metros. Me da la velocidad inicial de la bala, 25 metros por segundo. Me da la velocidad del ave, 5 metros por segundo. Además me dicen que vuela horizontalmente, por lo tanto es una constante. No me dan la gravedad, voy a asumir que es 9,81 metros por segundo cuadrado. A, me piden hallar el ángulo de disparo, y B, la velocidad final de la bala. Vamos con el gráfico. Bueno, como siempre tenemos que hacer un gráfico con las condiciones que plantea el problema. Me dice que un cazador realiza un disparo justo cuando un ave pasa encima de él. Obviamente para que la bala dé en el blanco, tanto la bala como el ave va a recorrer una distancia X. Me piden hallar la velocidad final de impacto de la bala y el ángulo de disparo. Vamos con las ecuaciones. Aquí lo primero que vamos a hacer es analizar la velocidad inicial de la bala. Entonces aquí ponemos para la bala la velocidad inicial. Si yo tengo aquí la velocidad inicial de la bala, hay que descomponerlo en sus dos ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. Aquí tengo el ángulo de disparo. Esto va a ser igual a la velocidad inicial en X y esto a la velocidad inicial en Y. Aquí va a ser igual cada uno de esos componentes. La velocidad en Y, bueno, este seno va a ser velocidad inicial, seno de pita. En este caso la velocidad inicial en X va a ser igual a velocidad inicial adyacente sería coseno, velocidad inicial coseno de pi. Además en X esto es una constante, por lo tanto va a ser mi velocidad en X y es una constante. Solamente en el eje Y varía. Para la velocidad final, esto lo voy a mover un poco más abajo. Para la velocidad final lo mismo. La velocidad final igual va a tener dos componentes. Una velocidad final en Y y una velocidad final en el eje X. Y la solución en este caso lo vamos a hallar por Pitágoras. Velocidad final igual a la velocidad final en el eje X al cuadrado más la velocidad final en el eje Y al cuadrado. Estos serían tres de mis ecuaciones. Vamos con las otras. Estamos hablando de movimiento parabólico, en este caso movimiento compuesto. Como ya dijimos, hay que analizarlo tanto en el eje Y como en el eje X. Para el ave, como vuela horizontalmente, puedo utilizar la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí pongo en X
movimiento rectilíneo uniforme, la distancia del ave va a ser igual a la velocidad del ave por el tiempo del ave. En el eje X lo mismo para la bala. En X, movimiento rectilíneo uniforme, la distancia de la bala va a ser igual a la velocidad de la bala por el tiempo de la bala. Ahora para la bala, aquí yo voy a tener mi velocidad inicial, voy a tener un tiempo, voy a tener una velocidad final igual a 0 en el eje X. Puedo utilizar la 4. Velocidad final, velocidad inicial, gravedad y altura. Entonces aquí en I, movimiento vertical, velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por la gravedad por I, que en este caso para mí es la altura. Vamos con las alturas. Tengo la altura del cazador, tengo la altura del ave, puedo hallar la altura del ave, que en este caso va a ser igual a h menos h sub c. Entonces la altura de la bala va a ser igual a la altura del ave menos la altura h. Tengo esos dos datos, 15 menos 1,5, esto sería 13,5. Del gráfico también puedo sacar las distancias. La distancia en el eje X que va a recorrer la bala de este punto a este punto va a ser igual a la distancia que va a recorrer la ave de este punto a este punto. Por lo tanto, la distancia del ave va a ser igual a la distancia de la bala. Vamos con los tiempos. El tiempo de vuelo del ave de este punto a este punto, en este caso va a ser igual al tiempo de la bala. Ese tiempo va a ser igual al tiempo en el eje X de la bala, de este punto a este punto y de este punto a este otro punto. Que como vemos aquí, va a ser igual también al tiempo del ave, de este punto a este otro punto. El tiempo de vuelo va a ser igual al tiempo de la bala. Ya dijimos que eso va a ser igual al tiempo del ave. Eso lo vamos a llamar T. Eso lo llamamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con la resolución. Lo voy a hacer aquí. Vamos con la ecuación 1 y 2 y la ecuación 5. De la ecuación 5 tengo que la distancia en el eje X del ave va a ser igual a la distancia en el eje X de la bala. La distancia del ave es igual a la velocidad del ave por el tiempo del ave. Eso va a ser igual a la velocidad de la bala en el eje X por el tiempo de la bala. La velocidad del ave lo tengo. Velocidad del ave por el tiempo del ave y el tiempo de la bala, como ya dijimos, es igual a t. Ahora la velocidad de la bala en el eje X. La velocidad de la bala en el eje X lo tenemos aquí, es igual a la velocidad inicial coseno de pi. Sería velocidad inicial coseno de pi. Y el tiempo de la bala es igual a t, según la ecuación 6. Y aquí yo veo que con esto se va.
De aquí coseno de pi va a ser igual a la velocidad del ave sobre la velocidad inicial de la bala. De aquí pi va a ser igual al coseno inverso de la velocidad del ave sobre la velocidad inicial de la bala. Podemos hallarlo. La velocidad del ave es 5 y la velocidad inicial de la bala es 25. Sería 5 sobre 25. De aquí entonces el ángulo de disparo va a ser igual. 5 dividido entre 25. Coseno inverso. 78,46 grados. 78,46 grados. Esta sería mi respuesta para el inciso A. Vamos para el inciso B. En este caso esto sería para la bala. Voy a usar la ecuación número 3. La velocidad final, en este caso en el eje y al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial en i al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura de la bala. Pero ¿a qué es igual la velocidad inicial en el eje y? Eso lo tenemos aquí. La velocidad inicial en el eje y es igual a la velocidad inicial por seno de pi. Entonces sería velocidad inicial por el seno de pi elevado al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura de la bala. De aquí la velocidad final en i va a ser igual a la raíz de velocidad inicial de la bala, que es 25 por seno de 78,46 elevado al cuadrado menos 2 veces 9,81 por la altura de la bala, que es 13,5. De ahí entonces hallamos la velocidad final en el eje y. Por seno de 78,46 cuadrado menos 2 por 9,81 por 13,5. Le sacamos la raíz a ese número. 18,31 metros por segundo. Esto en el eje y, velocidad final en i. Vamos con la velocidad final en x. Lo tengo aquí. La velocidad final en x, en este caso para mí, como esta es una constante, mi velocidad final en x va a ser igual a la velocidad inicial coseno de pi. Se mantiene. Velocidad final en el eje x. Velocidad inicial coseno de pi. Mi velocidad inicial es 25 por coseno de 78,46. Aquí voy a poder hallar ya la velocidad final en el eje x. 25 por
Coseno de 78.46. 5 metros por segundo. Y aquí tengo la velocidad final en X. Vamos ahora por la solución. Esto lo voy a hacer por Pitágoras, como ya lo hemos explicado anteriormente. La velocidad final va a ser igual la velocidad final en y al cuadrado más la velocidad final en x al cuadrado. Esto va a ser igual a 18,31 al cuadrado más 5 al cuadrado. Y aquí la velocidad final va a ser igual a 18,31 al cuadrado más 18,98. Sería la respuesta para el inciso B. Y así hallamos la solución final. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo problema.